Muy buenas tardes a todos, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en su programa de Cuidando de Ti. Para nosotros es más que un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos minutos, hablando acerca de temas relacionados con la salud mental. Y el día de hoy, lamentablemente, nuestra compañera Crismali no nos acompaña por motivos personales, pero Naomi y yo estaremos hablando un poquito acerca de los tipos de conducta. Recuerden siempre que no somos psicólogas, cualquier tipo de tema que les interese, cualquier comentario que escuchen de nosotras que pueda ser de interés para ustedes, consúltenlo con un profesional de la salud mental. Y bueno, para empezar con los tipos de conducta, claramente debemos definir qué es la conducta. La conducta es el comportamiento, el conjunto de actos que nosotros tenemos que son visibles a otras personas y que pueden denominarse en ciertas categorías que estaremos definiendo a continuación. Bueno, los tipos de conducta se pueden clasificar en tres, los cuales son el tipo de conducta asertivo, el tipo de conducta más sumiso y el agresivo. El agresivo se puede definir como una persona que se siente en una situación como por encima de los demás. No literalmente, sino que este tipo de personas son muy agresivas a la forma de dirigirse a los demás. Es decir, cuando se dirigen a los demás, tienen mucho esto de que se sienten como a la defensiva. Sí. Y siempre intentan como ponerse delante. Antes de que la situación suceda, ellos intentan como ponerse delante y reaccionar de una forma explosiva para poder tener algo de poder o hacerse sentir como que tienen el poder y no pueden ser, digamos, hechos más pequeños por los demás. Cuando realmente las personas no siempre tienen esa intención, sino que ellos siempre se sienten a la defensiva y por esta razón sienten que los demás tienen que estar por debajo de ellos para que ellos no estén por debajo de los demás. Este tipo de personas usualmente piensan que las personas los están atacando todo el tiempo y se sienten como un poco, no intimidados, sino como si las personas los estuvieran apartando, como si las personas le quisieran pasar por encima. Y usualmente lo que provoca los comportamientos agresivos es que tienen una muy poca regulación de su carácter. O sea, son muy explosivas, personas que no tienen control, no se miden en base a lo que dicen y terminan reaccionando y explotando ante las situaciones. Este tipo de carácter realmente se puede dar por muchísimos factores, desde la crianza en el hogar hasta traumas que haya tenido la persona. Y es un tipo de conducta que a veces es muy difícil manejar. Cuando nosotros estamos con personas a nuestro alrededor y tienen este tipo de conducta, realmente es difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen un grupo de amigos y un amigo hace algo mal y alguien dice que, ay, pero yo no le quiero decir porque tú sabes fulanito cómo es. O tú sabes Perencejo cómo es. Entonces, es como ese miedo de cómo vas a reaccionar si yo te digo tal cosa por tu tipo de conducta. Y bueno, también ese tipo de personas siempre está pensando en sus derechos. Siempre te dice, no, porque yo tengo este derecho, yo tengo aquel derecho, pero no recuerdan que las otras personas también tienen derechos. Y entonces irrumpen esos derechos por intentar imponer los propios. Sí. También su problema con las relaciones es que al ellos estar siempre a la defensiva y actuar de esta forma, las personas se terminan alejando. Y entonces, al darse cuenta de que las personas se alejan, en vez de analizarse y pensar, quizás hay algo que yo estoy haciendo que hace que las personas se alejen, entonces actúan de manera aún más agresiva con los demás porque sienten que tienen el derecho o porque se sienten que si no lo hacen, entonces van a ser puestos por debajo. Yo siento que una de las cosas que estas personas tienen es que son el tipo de persona que usa la frase de yo soy así, así tú tienes que quererme. Exacto. Entonces realmente es un poco difícil tratar con este tipo de personas porque nos vamos a ver en la situación de que vamos a tener que comunicar que nos sentimos mal en algún momento o vamos a tener que poner algún límite y es un poco cuesta arriba estar pensando en que ay, fulanito puede que no se lo tome de la mejor forma. Entonces vivimos cohibidos en nuestras relaciones porque no podemos expresar nuestras emociones por miedo a cómo reaccionen esas personas. Bueno, también tenemos el tipo de conducta pasiva, que se puede decir que es básicamente lo contrario a la agresiva.
ya que este tipo de personas por lo general se sienten por debajo de los demás. Tienen una autoestima realmente muy baja y sienten que no son merecedores ni siquiera a veces de amistades, que no son merecedores de cumplidos y siempre se ponen por debajo de los demás. Este tipo de personas se puede ver físicamente como encorvados, como que siempre están cohibidos, no les gusta mucho. Recatados, recogidos como en su lado, Sí. en los grupos y así. Por lo general también no le gusta mucho el afecto físico. Y bueno, este tipo de personas se sienten como que no tienen esos derechos, se sienten, su autoestima los hace sentir tan mal consigo mismos que permiten que los demás los pisoteen y se sientan por encima de ellos. Son personas usualmente muy inseguras, entonces esa inseguridad ellos la reflejan y permiten que otras personas les pasen por encima porque no saben cómo reclamar y entonces prefieren. Yo siento que estas personas lo que dicen es que prefieren mantener la paz antes que ponerse a pelear. Y realmente esto no es sano porque se supone que si estamos en un mundo donde tenemos diferentes tipos de pensamientos, donde tenemos que poner límites en nuestras relaciones, no es justo que simplemente yo por no hacer enojar a alguien o por no hacer sentir incómodo a alguien me quede guardado lo que siento o lo que no me gustó, lo que me hizo sentir mal de esta relación. Y yo siento que es mucho lo que hacen las personas pasivas, que es como que, ay, mejor no digo nada para que esa persona no se moleste, o mejor no digo nada para que no vaya a pasar a mayores, y se quedan con eso todo el tiempo guardados, y eso es lo que les crea es un cúmulo de inseguridad que al final lo terminan reflejando, como dices, en su cuerpo, de manera encorvada, con una voz un poco pasiva, a veces con miedo de hablar, se vuelven de cierta forma personas introvertidas, pero no en el buen sentido, porque hay personas introvertidas que son introvertidas, bueno, porque les place, ¿no? Son personas más calladas. Simplemente es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad. Pero estas personas están como autoimpuestas a ser introvertidas simplemente para evitarse los problemas que tiene la sociedad como tal. Y bueno, podemos ver en las personas agresivas que son muy rápidas para poner límites, ponen muchos límites, pero ellas son lo contrario, no saben poner límites, no pueden poner límites porque sienten que si lo hacen, quizás las únicas amistades que tienen, Sí. debido a su timidez, debido a su falta de, pues, socializar, Sí, es inseguridad. las puedan perder y no quieren perderlas. Entonces, también algo que sucede con los agresivos, que es completamente opuesto a lo que pasa con los pasivos, es que los agresivos suelen imponerse por encima de los demás. Uh-huh. Y bueno, los pasivos lo que hacen es que los demás se pongan encima de ellos mismos, sin que otros lo hagan, por lo que no solamente las personas agresivas a veces se ponen por encima de las personas pasivas, sino también las personas normales, que simplemente son personas que ven que esa persona es tan insegura que ni siquiera puede proteger sus derechos y quieren ponerse por encima de ellas para conseguir algún fin. Así es. Y bueno, en tercer lugar tenemos la conducta asertiva, que yo creo que es la conducta que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Si todo el mundo tuviera una conducta asertiva, realmente nuestro mundo sería diferente. Sería diferente. Mejor. Las personas asertivas tienen la característica de que es como, bueno, en psicología, en la rama del conductismo, que es lo que estudia la conducta, ellos lo definen como una mezcla de lo pasivo y lo agresivo. Lo agresivo porque pongo mis límites, establezco mis límites, no tengo miedo de hablar, y lo pasivo porque me gusta mediar, no soy una persona a la que le gusta el problema. Entonces las personas asertivas son como un conjunto de sé expresarme, sé cuándo debo de expresarme, sé cuándo debo reclamar mis derechos, pero también me gusta la paz, me gusta mediar y estoy en disposición de arreglar las cosas cuando, bueno, las cosas se salen un poquito de control, ¿no? Entonces, realmente las personas con conductas asertivas son excelentes mediadores. Son este tipo de personas que tú ves en el trabajo que todo el mundo se está matando y sale, no, estén quietos, podemos resolverlo. O ese tipo de amigo que cuando estamos haciendo una exposición en el colegio y todo el mundo está vuelven, etcétera, les dicen, no, tranquilos, vamos a manejarlo, vamos a repartir los temas y así. Y bueno, el tipo de persona asertiva también puede reconocer sus propios derechos, es decir, pueden poner límites, pueden sentirse de manera igual a los demás,
a diferencia de los agresivos que se sienten por encima y los pasivos que se sienten por debajo, ellos se sienten igual a los demás, Sí. como debe ser. Y por esta razón pueden defender sus derechos, pero también pueden ver los derechos de los demás y sentirse empáticos con los demás. Pueden ver cómo se ven las cosas desde el punto de vista de los demás, pero eso no quiere decir que se pongan por debajo a sí mismos. Sí, ellos reconocen que todos tenemos derechos y como todos tenemos derechos, todos tenemos, bueno, pues la misma capacidad de reclamar o de mediar con ciertas situaciones. Pero me gusta una parte de la conducta y es que realmente nosotros desde fuera muchas veces pensamos, fulanito es así por tal cosa. Pero la conducta se rige por muchos aspectos y me encantaría tocar el factor biológico y es que la genética tiene mucho que ver en el tipo de conducta que nosotros vamos a tener. No en todos los casos, pero hay muchos casos que, por ejemplo, hay personas que quizás no viven con sus padres, pero tienen una conducta muy similar a sus papás. Y esto tiene que ver con el patrón genético de su padre y cómo se desarrolló en esa persona. Entonces, por eso vemos que a veces personas que son familias, dígase hermanos, hijos, primos, se comportan de manera similar y uno dice, pero estas personas son iguales. Eso tiene que ver mucho con el patrón genético. Y también me gustaría resaltar la parte espiritual. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene creencias distintas. Entonces, por ejemplo, hay personas que se rigen más por una religión y eso los ayuda a modular su carácter. O sea, se rigen en base a las normas que tiene la religión a la que siguen y con esto estas personas pues basan su carácter en cómo dice su religión que deben de ser. Y bueno, también existe lo que es el patrón social, que viene con lo que es el alrededor. Uh-huh. Según lo que ellos tienen en su círculo, por ejemplo, cerca de su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, como se sienten como más o menos parecido a eso. Lo que hacen es que copian esos patrones que ven, ya sea cuando fueron creciendo o durante el tiempo que están en un grupo, y entonces copian de ahí y con eso más o menos se va formando su tipo de conducta. También existe lo que es el patrón psicológico, que tiene que ver con quizás si tiene algún trastorno, si tiene algún desorden mental, entonces su carácter va cambiando de acuerdo a ese patrón, a ese trastorno, etc. O también si tienen traumas, por ejemplo, una persona puede tener un tipo de conducta, vamos a decir, es una persona asertiva, digamos, y tiene un trauma que tiene que ver con violencia, esa persona empieza a tener comportamientos agresivos y su tipo de conducta cambia de asertivo a agresivo por la situación que esa persona vivió. Entonces, todo esto es como que un proceso cambiante y es algo que nosotros siempre decimos mucho y es que no somos personas que vamos a ser fijas todo el tiempo de una forma, sino que vamos cambiando con el paso del tiempo, por situaciones externas, por situaciones internas, por cosas que vemos. Nuestra conducta puede ser perfectamente modificable porque nos convertimos en una religión, porque cambiamos de vecindario, porque tuvimos un trauma. Bueno, y asimismo también puede ser como por temporadas de la vida. Quizás en una temporada yo soy más extrovertida y mi conducta es un poco más asertiva, pero luego en una temporada tengo, vamos a decir, un episodio de ansiedad, hago unas crisis, me vuelvo más pasiva y así. Y pues eso va cambiando debido a estos patrones, el patrón social, el patrón psicológico, el patrón genético y también pues el patrón espiritual. Sí, bueno, realmente lo bueno de todo esto es que todas las conductas son modificables. Sí. Podemos modificarlas en cualquier momento de nuestra vida, solamente hay que reconocerlo y, bueno, pues poner nuestro foco en trabajar en eso. Quizás yo tengo una conducta pasiva y no sé reconocer mis derechos, pero llega un momento en el que digo, bueno, realmente tengo que respetarme a mí misma, tengo que establecer límites, entonces me vuelvo una persona asertiva. Lo único que les pedimos, por favor, es que no se vuelvan de asertivos a agresivos, por favor, no caminen para atrás. O a pasivos también. O a pasivos, sí, sino tratemos de ser asertivos, de reconocer nuestros derechos, pero también de mediar las situaciones. Y bueno, ¿tienes algo más que decir, Nao? No. Bueno, me parece que con esto ha sido suficiente por el tema. Sí, hasta aquí el día de hoy. Ya saben, muchísimas gracias por sintonizar. Nos vemos a la próxima.
que